Lo primero que haremos será abrir nuestro sobre de gelatina. Y aquí tenemos 3 tazas de agua caliente. Perdón, son 2 tazas de agua caliente. Voy a agregar la gelatina y vamos a mezclar muy bien. Si no encuentran gelatina de sabor cereza, pueden utilizar de fresa o frambuesa. También la gelatina Sayers ya tiene el sabor de frutos rojos. Ya que se ha disuelto perfectamente bien la gelatina, voy a agregar una taza más de agua. Entonces tenemos 2 tazas de agua caliente más una taza de agua fría. Si ustedes quieren preparar el sobre completo, les decía, es para 1 litro, lo pueden hacer, pero a mí me gusta que la gelatina quede más firme. Por eso es que solamente lo estoy preparando en 750 mililitros de agua, porque para la gelatina de mosaico es mejor que la gelatina esté bien firme. Ahora sí, ya que está perfectamente disuelta, voy a vaciar en un recipiente y voy a llevar al refrigerador hasta que cuaje completamente. Lo mismo voy a hacer con el sabor limón. Aquí tenemos 1 litro de leche caliente y voy a vaciar mi sobre de gelatina. Voy a utilizar 2 litros de leche y 2 sobres de gelatina de sabor coco. Voy a disolver primero este sobre y ahorita vamos a disolver el siguiente. Ya que se disolvió el primer sobre, voy a agregar el segundo. Y vamos a mezclar muy bien. Ya que se disolvieron bien los sobres de gelatina, voy a agregar medio litro de leche fría. Y voy a mezclar. Ahora sí voy a poner un poquito de nuestra gelatina sobre un molde que ya está previamente engrasado. Entonces voy a vaciar un poquito de mi mezcla a esta jarrita para que me sea mucho más fácil. Voy a traer una coladera y voy a pasar mi mezcla. Esto es para que la espuma que tiene la gelatina se quede sobre mi colador. Voy a traer mi molde y voy a colocar un poquito de esta mezcla. Voy a llevar a refrigerar esta primer capa y hay que procurar que no queden espumita o burbujitas sobre la superficie. La voy a llevar a refrigerar. Mientras la capa de gelatina blanca está cuajando, yo voy a mezclar aquí los cuadros de gelatina de limón y de cereza que preparamos hace un momento. Voy a mezclar aquí. Miren, una vez que ya se cuajó, pues yo lo único que hice pues fue picarlos, ¿verdad? Hacer unos cuadraditos. Aquí voy a irlos combinando. Ya combinamos aquí nuestros cuadrados de gelatina. Ahorita los vamos a acomodar en la gelatina que estamos preparando. Miren qué bonito se ve. Nada más vamos a esperar a que la gelatina esté lista. Ya sacamos la gelatina del refrigerador. Ahora voy a traer los cuadritos de gelatina y voy a ir vaciando. Vamos a ir colocando todos los cuadritos. Puse la mitad de los cuadros de gelatina y ahora voy a poner un poquito de nuestra gelatina blanca. La gelatina ya tiene que estar fría. Voy a llevar a refrigerar. Cuando comience a cuajar, que tenga la consistencia de clara de huevo, voy a sacar y voy a terminar de vaciar los cuadros de gelatina que tenemos aquí. Y también voy a terminar de vaciar la gelatina blanca.
La gelatina ya está perfectamente bien cuajada. Como nosotros engrasamos nuestro molde, bueno, pues muy fácil va a despegar. Miren, de hecho, si yo levanto el topper, mi gelatina ya despegó. Yo a esta gelatina le voy a poner un pedacito de plástico o polipapel. Esto es solamente por si necesito moverla. Es una bolsa que estaba limpia, es una bolsa nueva. Yo la abrí y la voy a poner aquí. También pueden utilizar una blonda. Esta es de papel y está muy chiquita, pero hay unas que son de plástico y hay de tamaños. Entonces ya una vez que yo ya le puse el plástico a mi gelatina, bueno, pues voy a traer, uy, qué ruido, la charola donde vamos a desmoldar. Ahí está. Voy a acomodarla. Aquí está nuestra gelatina perfectamente bien desmoldada. Voy a recortar todo el excedente. Así que con las tijeras, unas tijeras de cocina. Si esto lo ponen sobre una base giratoria, mucho mejor, ¿eh? Voy a quitar todo el excedente del plástico. Con una servilleta vamos a secar nuestra gelatina, a limpiarla un poquito de nuestro desmoldante y voy a traer el transfer. Miren, este transfer es el que yo voy a utilizar. Uy, está de cabeza. Este es el que vamos a usar. Entonces, ya que hemos limpiado bien nuestra gelatina, lo voy a colocar con mucho cuidado. Voy a colocar el transfer. Miren, yo lo puse pegado hasta acá porque creí que aquí me iba a alcanzar para poner unas letras, pero debí haberle cortado el margen que tiene aquí para poder colocarlas. Tampoco me caben aquí arriba. Entonces ustedes centren bien su transfer. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí para que pase a nuestra gelatina. Miren, yo corté las letras y las puse aquí arriba. Les digo, yo pegué el transfer hasta acá porque mi idea era ponerlas aquí, pero tenía que haberle cortado un poquito más. Entonces, para que a ustedes no les pase lo mismo que a mí, primero midan su transfer, ¿sale? Yo voy a retirarlo. Miren qué bonito se ve. Voy a quitar también las letras. Y pues así es como ha quedado nuestra gelatina de mosaico navideño. Miren, nada más se ve súper bonita esta gelatina, ¿a poco no? Yo no la voy a partir porque se la voy a dar a mis niños, se los voy a llevar ahorita para que ellos la partan, la puedan disfrutar. Y les repito, ustedes centren bien su transfer porque yo mi idea era poner las letras a un costado, pero pues no cabía. Entonces ustedes centren bien el transfer para que no les pase lo mismo que a mí. De todas formas, esta es una idea de cómo pueden ustedes realizar una gelatina con pocos ingredientes, una gelatina económica, una gelatina que se vea súper bonita, bien llamativa. Miren aquí, esto era lo que no quería que pasara. Mi molde tiene aquí un borde, por eso es que está dividida la N, la I y la D. Bueno, pues yo espero que este video les haya gustado mucho, mucho, mucho y que se animen a realizarlo.
Si este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal Cocina Casera, dejarnos tus comentarios, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima.